Queridos hermanos, lindo y feliz domingo, primer día de la semana. Bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy me acompaña mi hermano y mi amigo y colega, el pastor Ever García Reyes. Pastor Ever. Pastor Raúl. Dios le bendiga. Un placer estar aquí con ustedes. Y sea bienvenido. Gracias. Bienvenidos a todos nuestros hermanos televidentes también, que siempre es una bendición compartir con ellos la lección de escuela sabática, porque aquí aprendemos todos. Desde el pastor hasta el último que llega a la iglesia, aprende. Y los que no son ni la iglesia, pero están en su casa viendo la televisión, también son bendecidos. ¿Sabe, pastor, que hay mucha audiencia que nos sigue a través del canal, a través de YouTube, a través de Facebook, que no están en la misma fe que uno, pero nos siguen, y hay gente que ha empezado a meterse más a ver la escuela sabática? Amén, amén. Bendito Dios. Qué bueno, porque el trimestre de esta lección es Éxodo. Vamos a aprender grandes verdades que muchas veces ignoramos, ¿verdad? Así como una vez, todos somos ignorantes en cierta manera, pero hay cosas que nosotros hemos aprendido leyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece, pastor? Y invitamos a los hermanos a que nos acompañen de rodillas. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amén. Les invitamos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestra audiencia, bendito Padre mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Señor, pero te pedimos una bendición especial, Señor, para nuestros hermanos, Señor, que están atrás de cámaras, en controles. Bendíceles, Señor. Prospera todo lo que hagan ellos, bendito Padre mío. Y lléneles con tu Santo Espíritu para que ellos puedan hacer luz también en la oscuridad de aquellos que no te conocen, bendito Dios. Y gracias, bendito Dios, por este ministerio, Señor, por tu bendita palabra. Gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, pastor, la zarza ardiente. La zarza ardiente, como vimos ayer, ¿verdad? Fíjese, la zarza ardiente, ese es un milagro que sucedió antes de Moisés. Pero antes de leer los versículos bíblicos, dice la lección, Moisés tuvo una vida relativamente tranquila, 40 años en el desierto tranquilo, apacentando ovejas. Se acostumbró a tener esa comunión con Dios, pero a la misma vez tuvo su familia, su esposa, todo lo bendijo, Señor, ¿verdad? Y fíjese, y yo analizando este tema dije, bueno, ¿cuántos de nosotros Dios ya nos sacó del lugar donde estábamos? Ya estamos yendo a la iglesia, ya estamos tranquilos, a lo mejor muchos ya hasta se casaron, tuvieron sus hijos, pero Dios no quiere eso. Usted lo dijo una vez, Dios no nos llamó para calentar bancas, ¿cierto? Sí, usted lo ha repetido unas veces y digo, y es cierto, porque también es para mí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor quizás estamos 40 años, 30, 25 años en la iglesia. Ya nos preparó el Señor, nos está capacitando. Todos los sermones, los mensajes que llegan a la iglesia es para preparación para nuestro carácter. Porque Dios ahora va a tener una obra especialmente para nosotros, así como para Moisés. Dice, voy a leer un párrafo de aquí, dice, sin embargo, este tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Todos somos llamados a ser líder. En cada iglesia hay muchos Moiséses que Dios está preparando para llevar a hacer una obra que ya debemos estar haciendo ahorita, pero sabemos que en un futuro pronto tenemos que hacerlo. Y Dios nos está transformando, o debemos dejar que Él nos transforme. Dice aquí, Dios también utilizó a Moisés
en el tranquilo desierto para escribir. Grandioso, ¿no? Escribió ¿cuáles libros, pastor? Génesis y el libro de Job, por inspiración divina. Pero eso no era suficiente para Dios. Dios le dio la inspiración. Vas a escribir estos libros porque en ella dice, te voy a mostrar, y no a nosotros, sino al mundo, acerca del gran conflicto, la caída, el diluvio y la historia de los patriarcas, y sobre todo el plan de la salvación. Todo eso lo reveló el Señor a Moisés, pero no era suficiente. Ahora tenía que hacer una obra, pero Dios lo llevó a prepararlo. O ya estaba listo, 40 años ya pasó. Si nosotros vemos, 40 años Moisés huyó al desierto, 40 años en el desierto en Madián, ya tenía 80 años. ¿Cuántos hoy ya se Tiene que sienten? pasar 80 años, ¿no? 80 años. Y ahora dice, ya estás preparado. ¿Se imagina? Hay gente que dice, yo ya estoy viejo para hacer esa obra. No, para Dios no pasa el tiempo. Simplemente es para preparación nuestra. Interesante, ¿no, pastor? Que después de salir de huir de Egipto por el crimen que había cometido, después que huyó al desierto, se casó con la... Se huir a Madián, se casó y tuvo 2 hijos, Gerson y Eliezer. Ajá. Y yo me podría pensar cómo Dios tiene un plan, ¿no? para cada persona que Dios llama, porque Así él es. bien pudo haber encontrado una mujer en Egipto, pues él tenía a morir ahí, ¿no? Pero como Dios le llamó, Sí. lo sacó Sí, para prepararlo. para prepararlo. Sí, por eso no permitió tal vez que no se casara con una mujer egipcia, porque si no, no se cumplía. Pero acuérdense que Dios tiene un propósito. Se estaba cumpliendo la profecía, y la profecía estaba en movimiento. Por eso ya vamos a seguir leyendo la escuela, ¿cómo se dice? Las lecciones más para mañana, que nos va a ir abriendo cómo Dios obró a través de él, preparándolo, y ya vamos a ver, también luchó, porque hubo una lucha ahí, Sí, una resistencia, claro. de parte de Moisés. Sí, siempre hay una resistencia con la carne. Exactamente, no quiere hacerlo. ¿No quiere? ¿Qué le parece, pastor? Vamos al texto bíblico. Sí. Para beneficio de nuestros hermanos. Éxodo 3, Vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan Éxodo capítulo 3 del 1, vamos a leer del 1 al 6. Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Versículo 1 al 6. Vamos a usar la Biblia mientras, pastor. Sí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow, qué interesante, ¿no? Por cierto, pastor, para los que no saben qué es, dónde, más o menos dónde se dan la zarza. En el desierto. En el desierto es un lugar, es un tipo de planta que es resistente Sí, el calor. al calor y a la sequedad, y casi regularmente al clima, pues. en el desierto es un clima seco. Seco. Interesante, ¿no? La zarza. Hay lógica que si una zarza le prendes fuego se va a quemar. Desde luego. Pero y dijo Moisés, vio la zarza y dijo, wow, pues ¿por qué esta zarza no se termina de quemar, no? Veo la grande llamarada y ¿por qué no se consume? Ahora voy a ver qué es lo que está pasando. Claro, se estaba manifestando Dios.
Un milagro, ¿no? Un milagro, claro. Miren, queridos hermanos, lo que la sierva del Señor dice. Esto lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 344 y 343 y 44. No, hasta el 45 dice. En el incidente de la zarza ardiente, cuando Moisés, no reconociendo la presencia de Dios, se volvía para contemplar tan maravilloso espectáculo, le fue ordenado: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. El hombre no puede encontrar a Dios mediante la investigación. Nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Prueba de su misericordia es el hecho de que su poder quede oculto, pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea la muerte. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra. No podemos comprender de Él sino lo que Él mismo cree conveniente y revelarnos. Amén. En Deuteronomios 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pero interesante lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice aquí, no podemos comprender de Él sino lo que Él mismo cree conveniente revelarnos. La razón debe conocerse una autoridad superior a ella misma. El corazón y la inteligencia deben inclinarse ante el gran yo soy. Así es. Y vamos a ver más adelante porque va a revelar su nombre. Pero lo interesante, pastor, que cuando Él se acerca, Dios le da la certeza y la seguridad de quién es el que le está hablando. Porque el versículo, cuando le dice, el versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Quiere decir que donde Dios se manifiesta, ese lugar es santo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios así como estamos. Tenemos que ir con toda reverencia, con todo temor y temblor, acercarnos a Dios. Hoy muchas veces queremos acercarnos a Dios tal como somos. Y realmente Dios quiere que nosotros le reverenciemos. Por eso en la zarza se manifestó el amor de Dios. Cubrió ese poder, porque si realmente se presentara a Dios tal cual es, no hay hombre que pueda resistirlo. Caeríamos muertos todos. Por nuestro pecado. Exacto. ¿No? Pero entonces Dios en su grande misericordia quería mostrarles el amor para con su pueblo, para con Moisés. Y le dice, no tengas miedo, yo soy el Dios de tu padre. Fíjese. O sea, la seguridad de que no te va a pasar nada, pero vente con mucho respeto hacia mí, con toda la reverencia hacia mí, porque ten la seguridad de que yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro. Fíjese como los ángeles que cubren su rostro, ¿verdad? Los querubines. ¿Por qué? Porque no son dignos de mirar al Todopoderoso. Y dice, tuvo temor de ver y tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es algo impresionante, una lección para nosotros. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que ir con toda la reverencia del mundo. Porque en veces, pastor, en veces no quiero hablar mal, pero en veces en nuestra propia iglesia nos acercamos como cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a la iglesia como una casa común, pero no, vamos a la casa de Dios. Tenemos que prepararnos para presentarnos delante de Él. Pastor, podríamos decir, Dios pudo haber usado a alguien más, ¿por qué a Moisés? Pero mire lo que dice la sierva del Señor. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismos a fin de revelarles mejor su voluntad.
Y este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés frente a la zarza que ardía recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16. Dios sacó las huestes de Hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La pregunta que hacemos hoy: ¿Dios tiene un pueblo hoy? ¿O Dios sigue llamando a Sí, claro. seres humanos para predicar el evangelio? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia. Y incluso simplemente cuando Dios dice, le está diciendo ahorita lo que va a usted leer, dice, deja ir a mi pueblo. O sea, el hecho de que Dios pronuncia esas palabras y que nos hace como su pueblo, qué maravilloso es eso, ser parte del pueblo de Dios. Porque no todos pueden tener esa dicha. Todos pudieran, pero no es que Dios no quiere. Lo que pasa es que la mayoría de gente no quiere. Pero Dios dice, mi pueblo. O sea que Dios tiene un pueblo, ¿verdad? Sí. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice, tú vas a ir a libertar a mi pueblo para que me sirva. O sea, el propósito, fíjense, no es para que el pueblo lo va a sacar de un lugar y lo va a poner para que viva su vida como quiera. No, dice, para que me sirva. Pastor, la Biblia nos da los detalles que sí hay un pueblo que Dios tiene, y que hay una iglesia, la iglesia verdadera. Sí. Apocalipsis capítulo 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Ajá. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice así que Apocalipsis 19:10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces Dios tiene un pueblo en esta tierra y siempre lo ha tenido. Sí. Y bueno, interesante, ¿no? Interesante que la Biblia nos da cada detalle, pastor. Sí, por eso le digo, Dios desde principio a fin tiene un pueblo. Pero ese pueblo se manifiesta o se puede conocer por su fidelidad, por su obediencia. Amén. ¿Cierto? Porque es obediente a lo que Dios manda. Por eso Moisés lo preparó para ser un pastor de ovejas, o un pastor o un libertador que iba a ser fielmente. Porque al principio Moisés pensaba que con lo que él sabía podía hacerlo. Pero Dios dice, no, yo te voy a mostrar cómo, te voy a preparar, me han dicho. Voy a quitar tu orgullo, tu altivez, todo lo que a nosotros nos impide hacer esa obra. Y le dijo, yo te voy a mandar a que hagas esto, pero te voy a mostrar el carácter que necesitas para ser un líder y ser el libertador que yo estoy buscando. Moisés es un tipo representante de Cristo, ¿no? Amén, así es. Mire lo que dice el Señor. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde se le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios, mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que la dominaban. Podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios, junto a aquellas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina. Dios se comunicó con los hombres, y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era trasunto de su carácter. Luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Así la voluntad de Dios infinito se reveló al pueblo que él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno, y en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, hay un pueblo que Dios llamó para presentar su palabra, para representar a Cristo Jesús en esta tierra. Así como Moisés lo llamó, hay un pueblo también. Apocalipsis capítulo 14:12, Apocalipsis 19:10. A ti te gustaría ser parte de ese pueblo, mi hermano. Dios te está llamando.
Dios quiere emplearte como empleó a Moisés. Dios te va a bendecir. Quizás tú digas, yo no tengo la capacidad. Pero no te preocupes. Ponte en las manos del mejor Amén. maestro y Él te va a capacitar y te va a llenar con su Santo Espíritu. Que Así Dios es. te bendiga y te esperamos para la próxima lección. No faltes. Hasta pronto. Bendiciones.